Libros, sus últimas novelas han sido El olvido que seremos, que creo que todos lo hemos leído y que hoy más que nunca en una conversación como estas cobra toda la actualidad. En el 2008 publicó un nuevo libro que se llama El amanecer de un marido y su última publicación ha sido Traiciones a la memoria en el año 2009. Por su parte, Juan Gabriel Vázquez, también escritor, periodista, todos hemos leído sus también más recientes novelas, Los Informantes, publicada en el 2004, un libro que también como anillo al dedo para esta conversación, que es la historia secreta de Costaguana, y sus dos últimas publicaciones han sido El ruido de las cosas al caer y Las reputaciones, que es su más reciente novela. Entonces, para empezar, voy a leer como el último párrafo de la carta que el señor presidente de la Corte envió a los escritores y que termina diciendo: la idea es jugar con la famosa afirmación de Theodor Adorno hizo en la Alemania de la posguerra sobre la imposibilidad de escribir un poema después de Auschwitz. ¿Cómo debe ser el arte en un país que busca reconciliarse? ¿Qué retos se enfrenta ante la paz? ¿Cómo debe ser articularse con la memoria del conflicto? ¿Y cuáles son sus responsabilidades frente al proceso de construir una nueva realidad nacional? Entonces, Héctor, ¿es posible escribir un poema después del conflicto colombiano, después de 50 años del conflicto colombiano? Bueno, Auschwitz fue mucho más grave que el conflicto colombiano. El conflicto colombiano es espantoso, pero nosotros hemos vivido pues muy concentrados en nosotros mismos. Y si uno ve los conflictos de hoy mismo en el mundo, en el conflicto de Siria ha habido unos 120.000 muertos en 2 años, que es más o menos los muertos que el conflicto armado colombiano ha dejado, digamos, en los últimos 20 años. Este no es el país más violento del mundo. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Pero aún después de Auschwitz, aún después de 6 millones de víctimas entre judíos y gitanos y homosexuales, etcétera, se volvió a escribir poesía. Por supuesto que después del conflicto y durante el conflicto seguiremos escribiendo. Yo creo que hay un deber del escritor no de luchar por la paz o por unos ideales, sino que hay más que un deber, una necesidad de contar el mundo y de contar la propia experiencia del mundo, de contar lo que uno vio, transformándolo y acomodándolo con unas herramientas que son las herramientas de la ficción. En el tema concreto de la paz, a mí me parece que la importancia que puede tener una novela, la importancia que puede tener la ficción, es que siempre el escritor tiene que hacer un ejercicio obligatorio, y es ponerse en los pantalones de otra persona, en las faldas de otra persona. Es decir, yo puedo tener una posición ideológica como escritor antes de empezar a escribir una novela. Yo puedo ser alguien de izquierda, de derecha, partidario de la guerrilla, simpatizante de los paramilitares, de lo que quiera yo como persona, como individuo y como ciudadano. Pero como novelista, si yo empiezo a hablar de un guerrillero, de un paramilitar, de una víctima, de un asesino, yo siempre tengo que ser ese asesino en ese momento, tengo que ser ese guerrillero, tengo que ser ese paramilitar. Y en ese sentido, un escritor ayuda a entender los motivos de esa persona. Por ejemplo, Vargas Llosa es considerado un escritor de derecha, pero ha escrito mucho sobre líderes populares de izquierda, sobre líderes religiosos, el que no es religioso, el que es ateo, y cuando escribe desde el punto de vista de ellos, pues lo hace fiel a un proceso mental, fiel a una experiencia, a unos dolores, a unas cosas que cada persona siente y que para que la novela sea creíble se tiene que ver reflejada. Yo creo que un escritor lleva su experiencia del mundo a sus libros, y por eso siempre he pensado que los novelistas en general
son personas más maduras, que los poetas pueden ser muy jóvenes, pero los novelistas deben ser personas más maduras en el sentido de que han vivido más y han tenido una experiencia más larga del mundo. Para mí ha sido espantoso, no lo hubiera querido vivir, pero la experiencia de mi vida ha sido muy importante para escribir los libros. Un cuñado mío que se llama Federico Uribe fue secuestrado 2 veces por la guerrilla. Después de que lo soltaron la última vez, le dejaron unas cuotas pendientes por 2 años que él religiosamente fue pagando para que no lo mataran. Y mi padre fue asesinado por los paramilitares. Esa experiencia del mundo de tener víctimas de los paramilitares y de la guerrilla en la familia me llevaron como a considerar las cosas desde varios puntos de vista, y es lo que yo trato de reflejar en los libros. Juan, ¿puedes escribir después del conflicto? Bueno, yo le respondería, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo le respondería al señor Adorno, que se pregunta si uno puede escribir escribir poesía después de un gran conflicto, con unos versos que siempre me han gustado de un poeta llamado William Carlos Williams, que decía que es difícil encontrar las noticias en los poemas, las noticias del día. Es difícil encontrar las noticias en los poemas, pero cada día los hombres mueren en la tristeza por falta de lo que hay en esos poemas. Yo sí creo que la poesía, y cuando hablo de poesía en este contexto, lo extiendo al campo de la ficción, ¿no? a esa aproximación a la realidad que también es poética, que es de lo que se encarga la ficción literaria. Yo sí creo que no solo es posible, sino que es necesario y pertinente. Isaiah Berlin, que es uno de los filósofos más lúcidos del final del siglo pasado, uno de mis maestros a la hora de tratar de entender nuestra realidad política desde la moral, desde la filosofía, contaba cómo en su juventud empezó a leer a los rusos, a los escritores, a los grandes rusos del siglo XIX, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov, y su gran sorpresa fue, después de mucho leerlos, darse cuenta de que los rusos, las grandes novelas rusas del XIX, no trataban nunca de reproducir la realidad. Su tarea no era reflejar las relaciones personales de lo que veían y hacer una especie de análisis social, aunque quizás los mejores de ellos también lo lograban. Pero decía Berlin que lo que esta gente hacía era una aproximación moral, una serie de preguntas morales sobre la realidad que veían. Es decir, sus novelas eran más un ensayo por averiguar cuál es esa parte de nuestra condición humana que produce la opresión, que produce la injusticia, la infelicidad, la desdicha, el egoísmo, la crueldad, la falsedad de las relaciones humanas. ¿Cuál es ese lado de nuestra condición humana que produce estas cosas? Y, a la inversa, ¿cómo podríamos actuar para que se instalaran en nuestras relaciones individuales y también colectivas la dignidad, la libertad, el derecho a la autodeterminación, ¿no?, individual, el derecho a buscar en nuestras vidas lo que queramos? Esa libertad última es también el propósito de toda organización política, y los rusos, decía Berlin, se preguntaban por esto. Entonces yo creo en esa literatura. A mí esta es la literatura que más me interesa hoy en día, la literatura que se hace preguntas morales sobre bueno, cómo vivir bien, cómo vivir la vida buena, que era lo que se preguntaba también Sócrates. Son preguntas que desde el principio forman parte de la filosofía, y la novela se ha vuelto desde el siglo XIX un instrumento especialmente bien dotado para responderlas. Las novelas nos dan palabras para definirnos a nosotros mismos. Las novelas Yo creo que todo ser humano va por la vida con una serie de palabras que lo definen, o una serie de palabras que él usa para definir
lo que le interesa, sus metas, sus ambiciones, son las palabras que utiliza para defender a sus amigos, para defender sus simpatías, para manifestar sus odios, para atacar a sus enemigos. Son las palabras que utiliza para hacer la guerra o para defender una cierta idea de la paz. Y en ese sentido, la literatura es una especie de banco a donde vamos para encontrar estas palabras. Lo sepamos o no lo sepamos, los seres humanos, como somos el animal que cuenta historias, somos también el animal que ha aprendido a comportarse a través de las historias. Cuando vamos a la guerra, cuando amamos, cuando odiamos, cuando sentimos celos, cuando asesinamos, cuando estamos repitiendo, así no lo sepamos, conductas que ya habían contado Homero, Shakespeare, Cervantes. Nuestro comportamiento, nuestras nociones de humanidad están definidas por las historias que nos hemos contado desde la Ilíada y la Odisea. Entonces, en ese sentido también hay que pensar que en esa importancia de la palabra escrita, en esa importancia de la literatura, ese conjunto de palabras que nos ayudan un poco a definir lo que nos ha sucedido en el pasado y a proyectar una determinada especie de futuro. Yo todavía quisiera decir una cosita más sobre lo de Auschwitz. Auschwitz dio origen también a una gran literatura, sobre todo a literatura testimonial. Y estoy pensando concretamente al gran libro de Primo Levi, que es Si esto es un hombre, o mucho más recientemente un libro de Imre Kertész, o un libro de Jean Amery, Intelectual en Auschwitz, donde incluso se ve que los intelectuales en esas situaciones extremas de campo de concentración, de guerra, de dolor, son los menos aptos para portarse bien y que los intelectuales somos pésimos en la guerra, cobardes, oportunistas, desgraciados. Muchas gracias, sí. No, era para mí. Ahora que Juan hablaba de ese poema, se me vino a la mente también un hermoso poema de Matilde Espinosa, esa gran poeta colombiana, que escribe un personaje y termina el poema de una manera dramática y dice: y que descanse en paz si paz hubiera. Gabriel García Márquez en uno de sus reportajes dice que es tan avasallante la realidad colombiana que los novelistas se quedaron sin tema, que lo que hay que hacer en Colombia es simplemente un reporterismo, porque la realidad a veces supera con creces la ficción. Cuando yo leo los libros que ha publicado y que me parece que es uno de los trabajos intelectuales más importantes que se han hecho en Colombia en los últimos años, que es el Grupo de Memoria Histórica, y cuando leo el documento del Basta Ya, yo digo, la barbarie superó, pero en mucho, lo que nos podíamos imaginar. Cuando uno lee lo que pasó en Trujillo, cuando uno lee en cada una de estas matanzas, dice uno, pero ¿cómo es posible que el hombre haya llegado allá? Y esa es como la reflexión. Podemos hacer novela luego del conflicto, luego de uno haber leído Hasta Allá, luego de uno haber leído lo que ha generado el Grupo de Memoria Histórica. Y entonces quiero que profundicemos un poco ahí sobre el papel de la memoria y la literatura. ¿Cuál es el deber nuestro frente a esa memoria? El deber de darle voz a las víctimas anónimas de este conflicto. ¿Cuál es el papel de los novelistas frente a la memoria, Héctor y Juan? Bueno, de los novelistas y también de otras ramas del quehacer literario, ¿no? Héctor hablaba de Primo Levi, de Si esto es un hombre.
en el prólogo de ese libro se nos cuenta cómo a Simón Wiesenthal, creo, cuando estaba en los campos de concentración, espero que esté contando bien esta anécdota, se le acercaban con frecuencia sus carceleros nazis, y le decían, mire señor, aquí lo que pasa es muy sencillo, ganemos o perdamos la guerra, los nazis, el nacionalsocialismo, ganemos o perdamos la guerra, la guerra de fondo en realidad la han perdido ustedes los judíos, porque nadie les va a creer lo que pasó acá. Aquí vamos a destruir, a arrasar con toda evidencia de esto que ha sucedido, y a ustedes nadie nunca les va a creer que todo esto sucedió. En ese sentido, la guerra la hemos ganado nosotros. Esas palabras literales están en Si esto es su nombre. Claro, la batalla contra eso la ha dado la literatura, la batalla contra ese olvido, contra esa reescritura de la historia la ha dado la literatura, y es gracias a la literatura, a Primo Levi, etcétera, Jean Améry, que recordamos eso, que sabemos que eso ocurrió, a pesar de que en Colombia haya gente muy poderosa que lo siga negando. Esa resistencia contra el olvido para mí es parte esencial de la literatura, es parte esencial de mis libros además. Mis libros se han dedicado a eso, casi todos, a tratar de recordar cosas que hemos olvidado como país o a recuperar un cierto relato que hemos olvidado como país. Y esto me parece esencial porque una de las peleas, vamos a decir, esenciales de lo que está sucediendo ahora mismo en La Habana, por ejemplo, es la lucha por el control del relato. En La Habana hay ahora mismo, y en nuestra sociedad colombiana de los últimos 10 años, hay varias versiones de lo que ha sucedido durante los últimos 50 años. Hay un relato, que es el relato de la guerrilla, que tiene determinadas condiciones en la cual ellos hasta hace muy poco, ese relato se ha modificado también, pero hasta hace muy poco, la guerrilla de las FARC era una víctima de todas las circunstancias sociales y políticas de la violencia colombiana. Durante 8 años el relato del uribismo fue directamente opuesto a eso, ni siquiera se reconocía la existencia de un conflicto armado de determinadas características. Todos los que tienen en un momento de conflicto un cierto poder intentan imponer su relato de los hechos, su versión de los hechos. Bien, la literatura para mí es el intento que hace la ciudadanía por recuperar el derecho de contar su propio relato, recuperar para la sociedad civil de manos de eso que vamos a llamar el poder, quien lo tenga, el derecho de contar ese relato. Y yo creo que esto es importante porque esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los días, aunque no lo sepamos. ¿A quién debemos dar el derecho de contar nuestra historia? Debemos dejar el poder de contar nuestra historia en manos de todas esas instituciones que ponemos con mayúscula, el gobierno, la iglesia, el que sea, el poder terrenal que sea. ¿Debemos dejar en sus manos el derecho de contar nuestra historia o podemos los ciudadanos recuperar ese derecho y dar también nuestra propia versión? Yo creo que esto es esencial. Una democracia, la diferencia entre un totalitarismo y una democracia es que, como decía Orwell, en los totalitarismos la historia no es algo que se enseña, es algo que se crea. Un totalitarismo medianamente exitoso lo primero que hace es reinventar su propio pasado, reinventar la historia en función de sus necesidades. Y ahí está, por ejemplo, en 1984, la gran novela de Orwell, hay un hueco por donde se tiran a un incinerador todos los documentos contrarios al régimen. Ese hueco se llama en la memoria, porque ese es el nombre que le pone el régimen. El hoyo se llama en la novela, porque es el nombre que le puso el régimen, el hoyo de la memoria, que es como todo en el régimen totalitarista de la novela, tiene una denominación muy ingeniosa porque eso evidentemente no conduce a la memoria sino al olvido. Entonces, el totalitarismo lo que hace es imponer una sola versión
de su relato vital. Y la diferencia con la democracia es que en una democracia hay varias versiones que pueden coexistir, y las democracias, creo yo, son más sólidas cuantas más versiones de su propio relato puedan aceptar sin fundirse, sin dejar de funcionar, sin destruirse. La literatura es también parte de eso. La literatura trata de reivindicar para la ciudadanía, para lo que llamamos los civiles, ese derecho de contar nuestra historia, que muchas veces se opone a la versión oficial que han dado quienes en determinado momento tienen el poder sobre ese relato, ¿no? La versión oficial. Esto es esencial, esto es parte de también esa lucha que debemos dar en contra del olvido, en contra de la versión monolítica y oficial, y por la pluralidad de versiones, por la memoria. Bueno, se dice que la historia la escriben siempre los vencedores. Sin embargo, si uno se fija en la Guerra Civil Española, pasó algo que Unamuno, un gran rector, anunciaba en un discurso cuando les dijo: venceréis, pero no convenceréis. Y Franco gana la guerra, pero se ha dicho muchas veces que Franco pierde la posguerra, porque la narrativa, como decía Juan Gabriel, de la guerra civil la escriben más los escritores del exilio de la República. Por ejemplo, pero es verdad que aún en regímenes democráticos los vencedores tienden a olvidar sus crímenes. Se resaltan mucho todos los crímenes de los nazis, pero casi nadie habla del bombardeo de Dresde, donde murieron decenas de miles de civiles y de niños, porque ese es un problema de la memoria. Las víctimas tienen o tenemos muy buena memoria, queremos recordar y rumiar y repetir y señalar todo el tiempo lo que nos hicieron. Y los victimarios, los que hicieron el hecho malo, tratan de que eso no se sepa mucho, tratan de tener mala memoria, de que se olvide. Yo creo que una buena novela, por ejemplo la última novela de Andrés Trapiello, que se ocupa de la Guerra Civil Española, que se llama Ayer no más, él trata de ponerse, como decía yo al principio, en los pantalones de todos, de los republicanos y de los franquistas, y decir algo que hace muchísima falta en Colombia en este momento, decir que todos han cometido crímenes atroces, porque lo más común en Colombia es que los fanáticos se apropien del discurso, se apropien de la historia y cuenten una sola versión, y aquí somos muy sectarios, somos tuertos o del ojo derecho o del ojo izquierdo. Vemos solamente los crímenes que cometieron los de la derecha o solamente los crímenes que cometieron los de la izquierda. Esa manera de ser tuertos, a esa manera de ser tuertos es a la que se opone la literatura cuando trata de englobar en una novela, en una historia, pues el mundo entero. Naturalmente, si a uno le pasó algo y escribe algo testimonial, pues uno cuenta lo que le pasó, pero es importante, sí, también como dice Juan Gabriel, que haya muchos relatos de muchas víctimas y de todos los lados, y que no seamos una sociedad maniquea donde parezca que unos muertos son justos y buenos y otros muertos son malos y desgraciados. Pero hay otra cosa que quisiera yo decir sobre la memoria. Cuando uno tiene incluso una tragedia como víctima, hay un impulso, sí, a recordar, pero también hay un gran deseo de olvidar, de salir de eso, de no rumiar el resto de la vida, de no estarse como vengando en la cabeza por eso que pasó. Y en ese sentido, hay unos versitos de Borges muy simples, pero que a mí siempre me han gustado, cuando él dice que él no habla ni de perdones ni de venganzas, sino que el olvido es la única venganza y el único perdón. Muchas veces es necesario, en estas sociedades sí, es necesario recordar, hacer grupos de verdad y de memoria, pero también llega un momento en que tenemos que dar un paso adelante y no quedarnos en esa rumia perpetua de la memoria que es muy dañina psicológicamente para un individuo y también para una sociedad. Ese es parte de ese fragmento de un evangelio apócrifo que es precioso y que también dice: y no odies a tu enemigo porque de alguna manera te conviertes en su esclavo. Hombre, ahora que hablabas de la Guerra Civil Española, yo quiero tocar un tema ahora
que me parece que es también como un síntoma del envilecimiento a que ha llegado el conflicto colombiano. De alguna manera los conflictos también generan poesía, literatura. Si hay algo rico literariamente fue la Guerra Civil Española. Y uno pasa desde García Lorca, por Machado, por Robert Capa, y sigue generando producción artística y producción literaria. Este conflicto nuestro, que es estéril. Yo no conozco un solo poema de las FARC, conozco unos vallenatos. Pero sí, es como y lo mismo pues del otro lado, y el conflicto paramilitar, que envilecimiento, no hay una sola loa, no hay una sola, dijéramos, alta literatura. Y hablábamos ahora al principio que me parece también que, por ejemplo, este momento tan crucial que estamos viviendo, estas conversaciones que se están llevando, pero me preocupa también un poco el aislamiento de esas conversaciones. Y traía a la memoria la euforia del año 84, cuando el proceso de paz del año 84 pintábamos palomas de la paz por toda parte. Uno pasaba por las calles, me acuerdo una gran paloma de la paz que había ahí en la Tercera con 26 en Bogotá. Obregón salía a pintar palomas de la paz. Había un movimiento, los intelectuales de alguna manera, aquí hay como un autismo frente a este proceso. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, yo creo que es verdad que los momentos de conflicto producen grandes cantidades de literatura, siempre ha sido así, en parte porque la literatura es una de las maneras que hemos inventado para explicarnos lo que pasa, para responder a ciertas preguntas, para pensar con nuestras palabras, si las escribimos o si las leemos, para pensar con palabras de los otros en nuestras incertidumbres, en las preguntas que nos hacemos con respecto a algún cambio violento que estamos sufriendo. Eso siempre ha sido así. La literatura, cada vez que el mundo de un determinado, el pequeño universo de un determinado lugar de la Tierra está a punto de sufrir un cambio violento, de repente hay un florecimiento de las artes muy brutal y en particular de la literatura. La Rusia de los años, de los últimos años del zarismo, cuando ese sistema de vida, de gobierno ya estaba caduco y ya anunciaba su desaparición, pues produjo a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov, a Gogol. La Latinoamérica del fin de siglo, la Latinoamérica del fin de los años 50, la Latinoamérica inmediatamente anterior, inmediatamente posterior a la Revolución Cubana, que fue un verdadero cataclismo político, social en Latinoamérica, que no se quedó en la isla, evidentemente, como todo el mundo sabe, sino que se extendió a toda Latinoamérica, pues produjo esa gran generación que llamamos boom latinoamericano, que pareció nacer de repente, de la nada. Luego sabemos que no es cierto, no nació de la nada, pero de repente de repente coexistían García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, y descubríamos a Onetti y a Borges. No sé, lo mismo se puede aplicar a la coexistencia en el mismo momento histórico de Cervantes y Shakespeare, y con algunos años de diferencia de Racine en Francia. Son de repente, o a la Florencia de los Médici, ¿no? Son de repente momentos en los que hay un conflicto tan intenso, la sociedad pasa por un momento tan convulso que las artes florecen, y yo creo que es como manera de explicar eso, como manera que tenemos los seres humanos de explorar eso que está pasando, de hacer preguntas y de tratar de encontrar las respuestas. Yo estoy de acuerdo, creo, con lo que dices con respecto al momento actual, pero también creo que la literatura es distinta de la pintura y de otras artes. Si bien es cierto que Obregón pintaba esas palomas, pues las
las novelas sobre ese momento tardaron mucho más en salir. La literatura necesita mucho más tiempo para decantar las experiencias, para pensar en ellas, para ponerlas en lenguaje, y lo contrario puede tener riesgos muy grandes. García Márquez tiene un artículo del año 61 quizás, o 60, que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia. Y en él cuenta cómo los escritores de la violencia, los escritores de los años de eso que llamamos la violencia con mayúscula, se lanzaron con mucho entusiasmo y con ese sentido del compromiso político y del deber de denuncia, se lanzaron mientras estaban todavía los muertos liberales y conservadores cayendo por todo el país, a contar eso, a volver eso novela. Y dice García Márquez, y lo que le sucedió fue que no se tomaron el tiempo necesario para aprender a escribir novelas, ¿no? Seducidos por ese deber de denuncia y ese compromiso político de contar lo que estaba pasando, no tuvieron la mínima astucia de aprender cómo se manejaba este instrumento antes de hacerlo. Y lo que terminaron haciendo, dice García Márquez, fue un inventario de muertos, sin calidad literaria, sin esa transposición poética de la realidad que él le exige a las novelas, sino simples testimonios muy interesantes desde el punto de vista histórico, muy poco interesantes desde el punto de vista literario, y que por eso no sobreviven, ya no las leemos, salvo por razones académicas, digamos, ya no nos siguen hablando. En cambio, dice García Márquez, en ese artículo, hay que ver lo que hace Albert Camus en La Peste. La Peste es todo un libro sobre la ocupación alemana, la ocupación nazi de Francia, en el que nunca aparece la palabra nazi, en el que nunca aparece la palabra ocupación, sino que de una manera lateral, metafórica, ambigua, se cuenta eso entre líneas. Y dice García Márquez, este es el modelo que deberíamos tomar los colombianos para escribir la historia de nuestra violencia, ¿no? Ese modelo que implica una cierta distancia, no la reproducción periodística, que también es necesaria, pero que es ajena a la novela, sino buscar la entrada lateral al tema, la entrada ambigua. Y eso fue lo que él trató de hacer en La Mala Hora. La Mala Hora es una novela sobre la violencia, pero es una novela que trató de encontrar una puerta lateral, y probablemente esa es la razón de que la sigamos leyendo. Sí, Manuel Mejía decía que no era buena consejera la cercanía de la pena, que siempre hay que tener como la distancia. De alguna manera, la novela de las guerras civiles es 100 años de soledad, 60 años, 80 años después. Claro, y tú decías, y hablabas de la guerra civil. Las mejores novelas sobre la guerra civil comenzaron a aparecer mucho después de la guerra civil. Claro. Incluso hoy siguen saliendo las mejores novelas de la guerra civil española. Claro. La poesía quizás funciona distinto, ¿no? Pero tampoco se me vienen a la cabeza muchos poemas sobre la guerra civil española, escritos durante la guerra civil española y que sigan siendo buenos. España parte de mí este cáliz, de César Vallejo, por ejemplo, pero los poemas de Neruda sobre la guerra civil española son muy, muy malos. Es que en general la literatura militante casi siempre es muy mala, es decir, la oda de Neruda, la oda de Stalin es muy mala, o los sonetos al generalísimo Franco de Manuel Machado también son muy malos. Hay excepciones, el poema de Machado a García Lorca es un poema bellísimo, y el que acabas de citar de Vallejo también. Pero en general es que, insisto, la literatura no le conviene a la literatura la militancia, así como no conviene una novela que esté dedicada a tratar de convencernos de que el catolicismo es el camino a seguir, o el comunismo, o el indigenismo. En general esas novelas militantes son muy parcializadas y funcionan muy mal. Pero con relación a la pregunta tuya del proceso del año 84 y el entusiasmo que se vivía con ese proceso de paz de Belisario, yo creo que lo que pasa ahora con esta sociedad es que estamos ya mucho más escarmentados. Ha habido muchos fracasos, los hemos vivido. Hemos visto muchas mentiras, hemos visto muchos engaños, y somos escépticos. Y a mí me parece más sana, incluso como lectores, una sociedad de gente escéptica, que sabe dónde están los engaños, que saben dónde están las mentiras.
pero de todas maneras eso no nos debería llevar a un pesimismo total, porque hay algo muy importante y es que si se hubiera hecho la paz en el año 84, nos hubiéramos evitado miles y miles de muertos, miles y miles de secuestrados y de víctimas de muchos sentidos, entonces, de víctimas en mucho sentido. Entonces, por eso, también ahora, a pesar de esa falta de entusiasmo artístico o patriótico, que era muy ingenuo en el año 84, debería haber como cierto entusiasmo moderado, no tanto por lo que vaya a pasar, sino por lo que podríamos evitar hacia el futuro. Volviendo un poco a la Guerra Civil Española, a mí hay uno de los pintores norteamericanos que más me gusta, que es Robert Motherwell, y que precisamente tiene una serie que se llama La República Española, y que culmina con un cuadro maravilloso que está en el hall la Galería Nacional de Washington, y que se llama precisamente Elegía de la Reconciliación. Yo creo que ese título para mí es como el título que todos queremos. ¿Es posible desde el arte, desde la cultura, una elegía de la reconciliación hoy en Colombia? Sí, yo estoy convencido de que sí. Lo pienso en estos términos, mira. Gran parte de los conflictos como el que estamos tratando de solucionar en Colombia, y digamos los hermanos mayores de ese conflicto, que han marcado de manera tan terrible el siglo XX, han respondido siempre a una búsqueda de una utopía. Tanto el marxismo como, paradójicamente, tanto el marxismo y su encarnación o su eventual consecuencia, que es el estalinismo, como el nacionalsocialismo desde un punto de vista filosófico, vamos a decir, lo que hicieron fue convencerse de que había al fondo de este camino que llamamos vida social o como quieras, al fondo hay una sociedad perfecta. Hay una sociedad en la que ya no habrá conflictos. Para el marxismo, filosóficamente, la historia es un ir y venir, un proceso de tesis, antítesis, pero que termina en un momento en el que se pregona el final de la historia, porque es cuando ya no hay más conflicto. Ya todos estamos felices, hemos encontrado la sociedad perfecta que responde a todas las necesidades humanas. Lo mismo, de alguna manera un poco tergiversada por el racismo innato, predicaba Hitler y el nazismo, y esa es toda la tesis expuesta en Mi lucha, el libro de Hitler, era eso, cómo llegar a esa Alemania ideal, ¿no? a esa utopía nuevamente. La idea de utopía en ese sentido es profundamente peligrosa y además es profundamente equivocada, porque presupone una sociedad perfecta, la existencia de una sociedad perfecta, es esa sociedad donde todos vemos nuestros sueños realizados, presupone que todos los seres humanos tenemos los mismos sueños. Todos los seres humanos tenemos las mismas ambiciones, tenemos los mismos propósitos, los mismos objetivos, y esto es profundamente falso. Yo creo que no hay nada como la gran tradición de la ficción, de la literatura de ficción, para desacreditar esa idea. Es decir, familiarizarnos, vivir y entender, familiarizarnos con, vivir y entender a Hamlet, Don Quijote, Raskolnikov, Ana Karenina, no sé, Molly Bloom en el Ulises de Joyce, Marcel en Busca del tiempo perdido, Aureliano Buendía, Ixca Cienfuegos en una novela de Carlos Fuentes, Santiago Zavala en una novela de Vargas Llosa. Familiarizarnos con ellos y con sus destinos es desacreditar inmediatamente la noción de que todos los seres humanos tengamos la misma idea de futuro, ¿no? Desde ahí, desde esa especie de elogio de la diferencia, elogio del individuo, escepticismo frente a las promesas de un mundo para todos perfecto, desde ahí se puede contrarrestar
esa idea de la utopía que es profundamente peligrosa, y yo creo que eso es fundamental para la reconciliación. La reconciliación parte del reconocimiento de que no tenemos la misma idea, no compartimos todos la misma idea de lo que es un mundo ideal, no compartimos la misma idea de lo que son nuestros objetivos. La reconciliación parte de reconocer y abrazar la idea de que la vida en sociedad es un conflicto constante, una negociación constante, de que no hay un lugar perfecto al final del camino, sino que lo que importa es el camino. Lo que importa es todos los días negociar entre nosotros, negociar un equilibrio muy delicado que se puede romper muy fácilmente entre lo que el otro quiere y lo que yo quiero. La reconciliación pasa necesariamente por ahí. Yo creo que la literatura, en esta especie de educación en la diferencia que nos hace, educación en la tolerancia de la diferencia, es profundamente, odio la palabra, pero es profundamente útil. Bueno, elegía de la reconciliación. Estoy de acuerdo con Juan Gabriel en que uno no puede aspirar, no, sí puede aspirar, pero uno no puede creer que va a construir el paraíso en la tierra. Uno sí debe aspirar siempre a mejorar las condiciones en las que se viven, pero no hay ningún país en el mundo donde no haya asesinatos, no lo ha habido nunca y probablemente no lo veremos, pero se trata es de disminuir el dolor y de no aceptar dos cosas. Hay dos cosas que no se pueden aceptar, que es matar y dejarnos matar, ni matar ni dejarnos matar. Como a veces para no dejarse matar también hay que matar, eso se convierte en un problema muy, muy serio y muy complicado. Pero si logramos, a partir de una idea de tolerancia, porque no veo cuál es otra, esa idea que parece anticuada, pero que es importantísima y desde Voltaire está en el centro de cualquier construcción de una sociedad civilizada. Si toleramos hasta cierto punto, porque no se puede tolerar todo, si toleramos las ideas y la discusión por las ideas y la discusión por la economía y por la construcción de un tipo de sociedad sin matar y sin dejarnos matar, pues se puede construir esa sociedad menos violenta, incluso con impunidades altas. En el proceso con los paramilitares hubo como 4.970 personas que tienen procesos, papeles y 15 condenados. Es decir, no se puede pensar en una impunidad más alta. Y sin embargo, yo creo que ese procedimiento imperfecto, malo, atípico, disminuyó el número de muertos, disminuyó el dolor en Colombia, disminuyó por lo menos las masacres que cometían estos señores. Yo tengo siempre la esperanza que haya un desacostumbramiento a matar, que cuando uno deja de matar, yo no me imagino que los asesinos gocen tanto tiempo matando. Yo creo que hay un momento en que incluso ellos prefieren no matar y que como demostró Voltaire en El Cándido, que para mí es siempre un libro maravilloso, no es ni mucho menos el mejor de los mundos posibles. Este es un mundo espantoso de guerras, de pestes, de terremotos, de todo lo que quieran, pero que hay siempre un momento en el que uno puede estar contento, vivir bien, olvidarse de que este mundo es horrible y dedicarse a cultivar el propio jardín, que es la conclusión siempre de Voltaire, que hay que hacer algo útil y algo bonito, cultivar el propio jardín, y cultivar el propio jardín puede ser estudiar leyes, tratar de mejorar la Constitución, tratar de encontrar soluciones jurídicas para miles de problemas o escribir libros. Hay muchas maneras de cultivar el propio jardín y es eso lo que uno quiere, una sociedad donde muchos individuos puedan cultivar el propio jardín como lo quieran cultivar, con las hortalizas que quieran cultivar, sin que venga otro a matarlos y sin que ellos se dejen matar. Berlín decía, perdona Juan Luis, Isaías Berlín otra vez, decía que esta idea, expresada con otras palabras que acaba de expresar Héctor, tiene el problema de que es muy poco atractiva, muy poco heroica. Entonces, claro, decepciona a mucha gente, pero decía Berlín, ese poco heroísmo, esa vida en clave menor, que lo que se preocupa es por
no causar sufrimientos innecesarios y buscar en cierta medida la satisfacción de los propios objetivos a través de la negociación diaria y dedicada. Esa es la única manera de vivir. Lo otro que es imaginarnos esa sociedad perfecta, pues es profundamente peligroso, porque si creemos en ella, si creemos en que al final del camino hay una sociedad perfecta donde ya no habrá sufrimiento, ya no habrá conflicto, pues entonces es evidente que unos cuantos miles de muertos son un precio que se puede aceptar, ¿verdad?, para llegar allá. Unos cuantos miles de muertos para lograr la felicidad de millones al final del camino, en ese paraíso, en esa utopía, son un precio que se puede pagar, ¿no? Como se dice en inglés, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Eso es profundamente peligroso y eso está detrás de los mayores conflictos del siglo XX. Y de alguna manera eso es también lo que está detrás del conflicto colombiano. Las revoluciones socialistas de los años 60, incluidas las FARC, teóricamente perseguían eso, esa sociedad perfecta, esa sociedad sin clases. Desde La Habana también las FARC dijeron que toda la democracia colombiana estaba, que nada funcionaba, que había que arrasarla y comenzar de nuevo. Son palabras que se parecen mucho a las palabras del paramilitarismo, cuando decía hay que refundar la patria. Entonces, claro, todas estas ideas conducen a lo mismo, a esa especie de noción de que hay una sociedad perfecta a la cual tenemos que ir, y todo lo que hay que sacrificar en el camino, hay que sacrificarlo. Bien, por ese camino se causa mucho dolor, y yo creo que la gran lección que tenemos que aprender es que ese dolor no está justificado, porque esa utopía no es posible. Bueno, yo creo que me han dicho que seamos muy cumplidos con el tiempo, ustedes ya están cansados. Yo simplemente quiero agradecer, nos podíamos quedar toda la noche escuchando estos dos grandes intelectuales colombianos, y yo creo que ha sido una oportunidad dentro de esta temática general que hemos tocado en este día de hoy, cerrar con estos dos grandes intelectuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Luis Mejía, Héctor Abad Fasolince, Juan Gabriel Vázquez, gracias por este momento. A ustedes muchas gracias por su atención, los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana. Buenas noches. Hemos llegado al final de la primera jornada del 9º conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana en nuestra transmisión especial de Señal Institucional y Teleantioquia a través de los portales web www.ramajudicial.gov.co y www.corteconstitucional.gov.co. ¡Feliz noche! Noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz.